Hola, hola, mis chismosos y chismosas favoritos. ¿Cómo andamos hoy? Espero que con la pila recargada y listos para un buen festín de noticias jugosas, porque hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sé que les va a dejar con la boca abierta. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar del mismísimo Can Yaman, ese bombón turco que nos roba el aliento con cada aparición. Pero ojo que no nos centraremos en sus músculos esculturales ni en su sonrisa que derrite icebergs, no, no, no. Hoy vamos a desmenuzar el batacazo que lo dejó literalmente sin aliento. Sí, lo escucharon bien. Nuestro Can Yaman, el que parecía inmune a cualquier fracaso, también ha tenido sus momentos de tropezón, sus baches en el camino. Y si quieren saber todos los detalles, los entresijos de esta historia que tiene más giros que una telenovela, les recomiendo que se queden pegaditos a la pantalla hasta el final del vídeo. Pero antes de empezar, como siempre, un recordatorio importantísimo: si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Aquí les traemos cada semana lo más candente del mundo del espectáculo, las noticias que hacen temblar a los famosos y los secretos que nadie más se atreve a contar. Así que no se lo pueden perder. Y ahora sí, manos a la obra. Que comience el chisme. A ver, pongámonos en contexto. Can Yaman, como todos bien sabemos, es un actor turco que saltó a la fama internacional gracias a sus telenovelas de éxito arrollador, como Erkencikus y Dolunay. Su carisma arrollador, su talento innegable y, por supuesto, su físico de infarto, lo catapultaron a la categoría de ídolo de masas, cosechando legiones de fans en cada rincón del planeta. Y claro, con semejante popularidad, uno podría pensar, ingenuamente, que todo lo que toca este hombre se convierte en oro puro, ¿verdad? Pues resulta que, como en la vida misma, no siempre las cosas salen como uno las planea. El famoso batacazo del que les hablaba, esa caída estrepitosa que resonó en el mundo del espectáculo, tiene que ver con uno de sus proyectos más recientes, una serie de televisión que prometía ser un auténtico bombazo, El Turco. Seguro que muchos de ustedes están familiarizados con este proyecto, porque se anunció a bombo y platillo, generando unas expectativas que rozaban el cielo. La serie, producida por la todopoderosa Disney, se rodó íntegramente en la hermosa ciudad de Budapest, y contaba con un presupuesto que mareaba y un elenco internacional de primerísimo nivel. La trama, ambientada en el siglo XVII, nos transportaba a una época convulsa y nos narraba la historia de un valeroso guerrero otomano que, huyendo de la guerra, se refugiaba en un pequeño y tranquilo pueblo italiano, donde, poco a poco, se convertía en un héroe local, un protector de los más débiles. La premisa, a priori, sonaba más que interesante, ¿no creen? Tenía todos los ingredientes para triunfar: acción, romance, historia, un protagonista carismático. Lo tenía todo. Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la realidad supera a la ficción y donde el castillo de naipes comienza a tambalearse. A pesar de la millonaria inversión, de la promoción masiva y del revuelo mediático que generó su anuncio, El Turco no logró alcanzar el impacto que se esperaba. Las críticas, para ser honestos, fueron bastante mixtas, dividiendo a la audiencia entre los que la amaban y los que la odiaban, y la cantidad de espectadores no fue ni de lejos la que se había anticipado. Algunos críticos sin pelos en la lengua destrozaron el guión, tildándolo de incoherente y predecible; otros, por su parte, arremetieron contra la dirección, acusándola de falta de ritmo y de originalidad, y algunos, incluso, se atrevieron a cuestionar la actuación del propio Can Yaman. Sé que esto último puede sonar un poco fuerte, incluso hiriente para sus fans más acérrimos, pero es cierto que una parte del público se mostró decepcionada con su interpretación. Algunos dijeron que le faltaba la chispa, la energía arrolladora que lo caracteriza, que no había logrado conectar con el personaje y que su actuación resultaba plana y sin matices. Otros, más indulgentes, argumentaron que el papel era demasiado diferente a los roles románticos que lo habían catapultado a la fama, y que quizás no se había sentido cómodo interpretando a un personaje tan complejo y atormentado. Ahora bien, antes de sacar conclusiones precipitadas y de crucificar a Can Yaman, es importante tener en cuenta una serie de factores que pudieron haber influido en este resultado final. En primer lugar, la trama de la serie era, sin duda, bastante compleja y exigía un alto nivel de atención por parte del espectador. No era una telenovela ligera y fácil de digerir, sino una historia densa, con múltiples subtramas y personajes, que requería un esfuerzo adicional para poder seguirla y comprenderla en su totalidad.
Esto sin duda pudo haber alejado a un sector del público acostumbrado a contenidos más sencillos y entretenidos. En segundo lugar, no podemos olvidar que la competencia en el mundo del streaming es, hoy en día, feroz. Cada día se estrenan miles de series y películas en las diferentes plataformas, y la oferta es tan abrumadora que resulta cada vez más difícil destacar y captar la atención del público. El turco se enfrentó a una dura competencia con producciones de altísimo nivel y con presupuestos aún mayores, lo que sin duda dificultó su camino hacia el éxito. Y en tercer lugar, como ya mencioné antes, el personaje que interpretó Can Yaman era muy diferente a los roles románticos que lo hicieron famoso. El público estaba acostumbrado a verlo como el galán irresistible, el conquistador nato, el príncipe azul de las telenovelas. Y de repente se encontró con un guerrero atormentado, un hombre marcado por la guerra y por la pérdida, que luchaba por encontrar su lugar en un mundo que le era ajeno. Este cambio de registro pudo haber desconcertado a algunos de sus fans, que no supieron conectar con esta nueva faceta del actor. Pero, ¿por qué digo que este batacazo dejó a Can Yaman sin palabras? ¿Por qué aseguro que este fracaso lo afectó profundamente? Bueno, según fuentes cercanas al actor, que prefieren mantenerse en el anonimato para evitar represalias, Can Yaman tenía muchas esperanzas depositadas en este proyecto. Lo veía como una oportunidad de oro para demostrar su versatilidad como actor, para alejarse de los estereotipos y para llegar a un público más amplio y exigente. Quería demostrar que no era solo una cara bonita, sino un actor capaz de interpretar personajes complejos y de transmitir emociones profundas. El fracaso de El Turco lo afectó profundamente no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Se sintió decepcionado consigo mismo, con el equipo de producción y con el resultado final. Consideró que no había estado a la altura de las expectativas, que no había logrado transmitir la esencia del personaje y que había defraudado a sus fans. Esta sensación de fracaso lo sumió en una profunda crisis, que lo llevó a replantearse su carrera y su futuro en el mundo de la actuación. De hecho, después del estreno de la serie, Can Yaman se mantuvo bastante alejado de las redes sociales y de los medios de comunicación. Evitaba las entrevistas, no participaba en eventos públicos y apenas publicaba contenido en sus perfiles. Este silencio repentino despertó todo tipo de rumores y especulaciones. Algunos incluso llegaron a afirmar que estaba considerando retirarse de la actuación, que estaba harto de la presión mediática y que quería alejarse del foco público para dedicarse a otros proyectos. Afortunadamente, estos rumores no eran ciertos. Can Yaman es un luchador, un hombre perseverante que no se rinde fácilmente ante la adversidad. Después de un tiempo de reflexión, de introspección y de autocrítica, decidió retomar su carrera con más fuerza que nunca. Se dio cuenta de que el fracaso de El Turco no era el fin del mundo, sino una lección valiosa que le permitiría crecer como actor y como persona. Y aquí viene la buena noticia, la luz al final del túnel. Can Yaman ha estado trabajando en varios proyectos nuevos que prometen ser muy interesantes y que han despertado la ilusión de sus fans. Uno de ellos es una serie italiana llamada Viola come il mare, donde interpreta a un inspector de policía llamado Francesco De Mir, un hombre atractivo, carismático y con un pasado turbulento. La serie, que se estrenó en Italia en septiembre de 2022, ha tenido muy buena acogida por parte del público y de la crítica, y ha ayudado a Can Yaman a recuperar su confianza y su popularidad. Su interpretación de Francesco De Mir ha sido elogiada por su naturalidad, su carisma y su capacidad para transmitir emociones. Además, se rumorea que está negociando su participación en una nueva producción internacional, aunque todavía no se han revelado muchos detalles. Se dice que podría ser una serie de acción o una película de época, pero por el momento todo son especulaciones. Lo que sí es seguro es que Can Yaman está dispuesto a seguir trabajando duro para demostrar su talento y para consolidar su carrera como actor internacional. Lo importante es que Can Yaman ha demostrado que es capaz de superar los obstáculos y de aprender de sus errores. El batacazo de El Turco le sirvió como una lección valiosa y lo motivó a esforzarse aún más para alcanzar sus metas. Y eso es algo que debemos admirar de él. No todos los actores tienen la valentía de reconocer sus fracasos y de seguir adelante con determinación. Muchos se dejan vencer por la adversidad, se refugian en el victimismo y renuncian a sus sueños. Pero Can Yaman no es uno de ellos. Él ha demostrado que tiene la fuerza y la determinación necesarias para superar cualquier obstáculo y para seguir luchando por lo que quiere. Así que, amigos míos, la historia de Can Yaman nos enseña que el camino al éxito no siempre es fácil,
que está lleno de baches y de obstáculos, y que incluso los famosos, los que parecen tenerlo todo, tienen sus momentos de dificultad. Lo importante es no dejarse vencer por la adversidad, aprender de los errores y seguir luchando por nuestros sueños con pasión y determinación. Y Can Yaman es un ejemplo perfecto de esto. Su historia nos inspira a no rendirnos nunca, a creer en nosotros mismos y a perseguir nuestros sueños con valentía y perseverancia. En resumen, hoy hablamos del batacazo que sufrió Can Yaman con su serie El Turco, las razones detrás de su decepcionante resultado y cómo el actor logró superar este obstáculo y retomar su carrera con más fuerza que nunca. Vimos que incluso las estrellas más brillantes tienen sus momentos bajos y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Recuerden que cada comentario, cada like y cada suscripción nos ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Les gustó la serie El Turco? ¿Creen que Can Yaman debería seguir interpretando roles románticos o probar nuevos géneros? Déjenme sus comentarios aquí abajo y los estaré leyendo con mucha atención. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.